Para este microdocumental la metodología que se va a utilizar va a ser la entrevista informal, donde voy a entrevistar a un único personaje que se llama Juan Alejandro Córdoba Suárez, el cual es un personaje que se caracteriza identifica lo que se identifica con lo que vamos a tratar en el documental. El microdocumental está basado en dos libros bastante enriquecedores y pues que hablan sobre el tema a tratar. Uno es la tesis de maestría de un maestro y amigo de acá de Leticia. Él se llama Juan Manuel Marín Osorio y la tesis habla sobre la inserción de ritmos y la afectación cultural a las raíces del trapecio. Entonces habla sobre la inserción de los ritmos del norte del Brasil, habla sobre la inserción de los ritmos de la cumbia peruana, habla sobre la inserción de los ritmos andinos y habla obviamente por la inserción de los ritmos colombianos. Entonces en el microdocumental vamos a hablar en muy resumidas cuentas sobre tres décadas importantes. La primera década, la de los años 20, cómo llegan estos ritmos colombianos, cómo influyen en la música, cómo influyen en la sociedad. El segundo va a ser en la década de los 70, que es cuando llega el ritmo del cual vamos a tratar, que es el rock, y de ahí cómo se viene construyendo eso hacia la actualidad, y hablar sobre la década actual, ¿sí? Vamos a entrevistar a Juan Alejandro. Juan Alejandro nos va a contar desde su experiencia. Vamos a tener una narración de los hechos, de cómo transcurre la historia y cómo transcurre el comportamiento cultural de nuestra sociedad. Acá hay un fenómeno bastante curioso, es que no hablamos de una identidad propia, siendo que esto es una triple frontera. Entonces acá hablamos no de yo soy colombiano, yo soy peruano, yo soy brasilero, sino que hablamos más de una nacionalidad y una identidad amazónica, ¿sí? Nuestra nacionalidad es amazónica. ¿Por qué? Porque tanto las costumbres como los ritmos, como los comportamientos son totalmente semejantes entre los tres países, entre las tres regiones, ¿sí? Nos diferencia un poco de pronto con los peruanos el dialecto, nos diferencia un poco y pues bastante, perdón, nos diferencia bastante con los brasileros el idioma, pero es muy curioso que un brasilero venga y hable de portugués y el colombiano le entiende en su totalidad y el colombiano le responde en español y el brasilero entiende, ¿sí? Entonces es una particularidad que solo se vive en esta región del país. El segundo texto con el que nos basamos para hacer este microdocumental es un libro del profesor Carlos Zárate, que se llama Silvíncolas, Siringueros y Agentes Estatales, el cual habla sobre la región de la Amazonía, la inserción de la esclavitud en la época cauchera, cómo esto fue cambiando y fue moldeando los comportamientos de la sociedad leticiana, ¿sí? Porque pues Leticia era uno de los puertos importantes al lado de Iquitos y Manaos, que son las capitales de los departamentos y las regiones amazónicas en los otros dos países, en Perú y Brasil. Entonces todo esto a través de la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque no hay una forma más clara de identificar a alguien que por medio de sus comportamientos y por medio de lo que escucha, de lo que come, de lo que consume, ¿sí? Hasta de lo que desecha. Entonces, este es un documental social. Vamos a ver una pequeña parte de la historia de esta región del país. Las locaciones son dos locaciones sencillas. Una es la calle Octava, que es una calle que fue bastante controversial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue una calle que en la mitad de la obra tuvo que ser liquidada por problemas de corrupción y tuvo que ser nuevamente retomada 4 años después, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí a Juan Alejandro Córdoba, que es nuestro actor, hablándonos sobre cómo ha sido para él la experiencia de ser un rockero, ¿sí? El microdocumental se llama El Rock y Leticia, el rock y la selva, que habla de
todo lo anterior, pero ya específicamente con el rock. ¿Por qué el rock? Porque el rock nos muestra unos comportamientos agresivos hacia las personas que se visten diferente, que escuchan música diferente, que tienen tipos de cortes diferentes y los comportamientos son un poco ajenos a los de los demás. Entonces, esa es una. La otra locación es el sendero histórico del Banco de la República, de la Biblioteca del Banco de la República, donde nos hablan a nosotros sobre el, el efecto de las caucherías en el Amazonas. Entonces es muy bueno, pues lo vi con buenos ojos, hablar sobre la historia, sobre un pedazo de la historia del trapecio amazónico, en un espacio donde nos están hablando de muchas más cosas, ¿sí? Y, y pues espero que en esos 5 minutos que va a durar el microdocumental, abordar, aclarar dudas si se empiezan a existir algunas y mostrarles esta parte del país que ha estado un poco abandonada por los agentes estatales. Si bien tenemos presencia de entes gubernamentales, aquí la gente sobrevive esa punta de arroz brasilero y de productos naturales como la fariña, el plátano, la yuca, el almidón y eso. Entonces de eso trata el microdocumental y espero que sea del agrado de todos.